El siglo XIX es un siglo de revoluciones. Revoluciones en Francia, Revolución de 1838, Revolución de 1848, golpe de Estado, revoluciones en Iberoamérica. Es la resaca de la Revolución Francesa. Y Tocqueville, no podía ser de otra manera, está obsesionado, está preocupado por los efectos y las consecuencias de la Revolución Francesa. Él se pregunta, ¿está Francia y el resto de Europa condenada a un proceso de continuas revoluciones? ¿Se puede cerrar ya la Revolución Francesa de 1789? La manera de encontrar la respuesta de Tocqueville es irse a América, porque, decía él, en América se observan los efectos de la Revolución, entre comillas, francesa, y sin embargo no ha habido revolución. Los cambios que de manera violenta se habían impuesto en Francia y en otras partes de Europa tenían lugar en los Estados Unidos, pero sin ningún tipo de violencia. Podríamos llamar, de hecho, a la democracia en América, podríamos cambiarle el título y llamarla la revolución en los Estados Unidos y sus consecuencias. Tocqueville escribirá otro segundo libro, El antiguo régimen y la revolución. América era el nuevo régimen y la revolución. La teoría de Tocqueville sobre la Revolución Francesa es una teoría revolucionaria, valga la palabra, porque Tocqueville afirma que la Revolución Francesa ni había sido una revolución ni había sido francesa. No había sido una revolución porque para Tocqueville las auténticas revoluciones tienen lugar en el campo de las ideas, en el campo de las costumbres. Y Tocqueville mantiene que lo que ocurrió en la Revolución Francesa fue una cosa distinta a esta. Para él la revolución de verdad, la auténtica revolución, el auténtico cambio que hacía pasar de un viejo régimen al nuevo, había empezado mucho antes. Había empezado con Bacon, había empezado con Descartes, había empezado con la idea de que todos los hombres son iguales, de que todos los seres humanos piensan de la misma manera, tienen la misma capacidad de raciocinio. Y eso, dice Tocqueville, ocurrió muchísimo antes que en 1789. Por lo tanto, la auténtica revolución había tenido lugar antes del siglo XVIII, había empezado incluso con algunos cambios sociales y políticos ya en el siglo XIII, en el siglo XIV, y según Tocqueville, lo único que pasaba en 1789 en Francia era una adaptación violenta de teorías políticas abstractas, utópicas, perfectas y por lo tanto absolutamente irreales a la realidad. En Francia, decía Tocqueville, no había ocurrido como en Inglaterra, donde poco a poco se habían ido cambiando los usos, las costumbres y las estructuras sociales y políticas, donde había habido una cierta interacción entre las ideas, el pensamiento y la realidad política. En Francia, quienes escribían, quienes hacían teoría política, decía Tocqueville, no habían tenido participación en la vida política. Y eso había provocado que sus teorías fuesen cada vez más utópicas, más perfectas, más redondas, pero más alejadas de la realidad. Cuando esto ocurre en una sociedad, dice Tocqueville, la única manera de adaptar la realidad social y política a esas ideas es empleando la violencia. Eso fue en 1789, un momento de violencia en el cual se intentó cambiar la realidad empleando ideas, principios abstractos y utópicos. Y eso es justamente lo que no había ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos, dice Tocqueville, es como si la realidad social y política fuese perfectamente maleable, como si no hubiese obstáculos para cambiar la realidad social y política. Por eso, decía Tocqueville, los americanos tienen el privilegio de poder cambiar su mundo sin encontrarse obstáculos como los que podía haber en Europa. Al principio esto atrae mucho a Tocqueville, porque parecía que los Estados Unidos estaban en una situación excepcional, tenían unas condiciones que hacían posible que esto ocurriera, y eso le atraía como ejemplo, para intentar comprender si Europa podía, a su vez, encontrarse en esa situación en la cual no fuesen necesarias las revoluciones para mover el mundo hacia sistemas más igualitarios y más libres. Pero, sorprendentemente, a medida que pasaba el tiempo, a medida que escribía su libro, a medida que profundizaba más y más en las características de la democracia, Tocqueville llegó a una conclusión paradójica. Llegó a la conclusión de que si los sistemas democráticos no seguían la senda adecuada, lo que podría acabar ocurriendo en el mundo contemporáneo sería justamente lo contrario. Es decir, de temer que Europa y el resto del mundo sufriesen una serie continuada, violenta de revoluciones, Tocqueville llegó a la conclusión de que a lo mejor el proceso democrático llevaba a los pueblos, a las naciones, a una situación tal que no fuese posible nunca más llevar a cabo una revolución.
Y eso, paradójicamente, Tocqueville se da cuenta, ve, es un problema muchísimo mayor que el problema de una revolución. Si no existen cambios, si no existe la posibilidad de cambiar un sistema político, si no existe ninguna manera de transformar la realidad, si ni siquiera es posible hacer una revolución, eso quiere decir que el sistema político está en la peor condición posible, porque ni siquiera le es posible cambiar empleando la violencia, haciendo la revolución. Así que de una reflexión intentando suprimir, abandonar la revolución, Tocqueville llega al final, al escribir su libro, a pensar que todavía es peor un mundo sin revolución que un mundo con revolución.